Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que con ganas de disfrutar este episodio de Divaneando, porque tocaremos un tema al que hay que poner atención, ya que ha permeado de manera significativa en nuestras vidas: la vida virtual, el internet, la irresponsabilidad de la palabra, el bullying cibernético, los retos virales, que son en algunos casos realmente mortales. Si no se es en el mundo virtual, no se existe. Pareciera ser esta la nueva realidad y exigencia al ser humano de manera global. Esto afecta a la emocionalidad, la vida psíquica, la salud mental y la física. Y sobre todo puede crear estrés, depresión, ideación, planeación o actuación suicida. Para abordar un poco de cómo se vive esta circunstancia, tenemos un invitado de lujo. Por su experiencia, su agudo y certero análisis y su responsabilidad en el manejo de la comunicación en el mundo virtual, que se refleja en la realidad externa. Nos acompaña Enrique Ortega. Él es consultor de imagen y coordinador de la Maestría de Comunicación en la Universidad La Salle, pero pues no esperemos más, empecemos. Y aquí está. Gracias, Quique. Por favor, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación el día de hoy. Un gustazo, de verdad. Hoy vamos a hablar acerca de trending topics. Exacto. Y del mundo virtual y de cómo esto de una manera u otra nos afecta. Yo en la introducción le dije que desafortunadamente si no se es en el mundo virtual, no se es, pareciera que ya no existes. Cuéntame tú que ves este tema en tu programa. Cuéntame un poco cómo ves este fenómeno en los individuos y en la sociedad. Y qué bueno que comenzaste con eso justamente porque, bueno, el programa justo se llama así, Trending Topic, ¿no? Y un poquito la cuestión con esto es, el mundo digital, el mundo en Internet nos vino a cambiar la vida. Fue como un cubetazo de agua helada que no lo vimos venir, pero ya estamos ahí, ¿no? Yo siempre le digo a mis alumnos en conferencias que, por ejemplo, si tú te intentas buscar en Google, pueden pasar 4 cosas. La primera de ellas es, no sales. O sea, como dicen los yucatecos, lo busco y no lo busco y no te encuentras, sí. ¿no? Y entonces, si no te encuentras, vamos, desde mi ángulo psicoanalítico podemos empezar ya a pensar en que no tengo identidad. Pues por lo menos la identidad digital no está. O sea, ahí estás como persona física corpórea, pero en términos, o sea, un reclutador no te va a encontrar. Una persona que te quiera contratar para algo no te va a encontrar. Tus familiares, todos hemos encontrado en Facebook algún familiar o algún amigo que teníamos perdido así en la inmensidad, ¿no? Algún cuate que era nuestro compañero de primaria y lo encontramos en Facebook. Pero si no apareces ni siquiera ahí, pues no existes. Sí te crea broncas de identidad, de identificación inclusive. Por supuesto, ¿no? Ajá. Entonces, ese es el primer problema. Pero vaya, no es tan grave porque se puede solucionar. Crea tu identidad digital. Ok, estás en un lienzo en blanco. Pero viene la segunda posibilidad. Puede ser que aparezcas, pero aparezcas muy atrás en los buscadores, ¿no? Apareces por ahí en la página 35, pero si apareces. Lo que tienes que hacer es, obviamente, potenciar justamente tus habilidades y tu identidad para aparecer, pon tú que no en la primera página, pero por lo menos en las primeras 3, ¿no? Que ahí salgas y busques tu nombre y salgas en esas 3 primeras paginitas de los buscadores. Y si me permites interrumpirte, para meter un poquito lo clínico, entonces ya estamos empezando a tener estrés por existir. Por ser y por estar arriba. Una necesidad de estar. Una necesidad de estar arriba, y si no lo logramos, a lo mejor hasta una herida narcisista por ahí se nos anda formando. Mira, puede ser interesante ese tema, pero todavía vamos a verlo desde una perspectiva más. Está bueno. La tercera opción, recuerda que son 4. Está bueno. La tercera es, apareces y apareces con cosas positivas, ¿no? Cosas buenas, o sea, sales en la primera página de los buscadores, sale a lo mejor tus redes sociales profesionales, incluso a lo mejor si tienes una página de internet, sale tu página de internet, o sea, sales bien, ¿no? Esa podría ser el escenario ideal. Pero el que le pasa a mucha gente es el cuarto escenario. Sí aparecen en los primeros lugares, pero no aparece la información que ellos quieren que aparezca. Es decir, aparece un escándalo,
aparece un video donde se convirtieron en el Lord o en la Lady de la época, ¿no? O aparece, por ejemplo, no sé, legalmente hay un tema interesante que es si tú demandaste a alguien o te demandaron a ti, fuera de las demandas penales, todas aparecen en Internet. Supongamos, por ejemplo, que yo fui un empleado que demandó a mi ex empleador por un despido injustificado, supongamos, va a aparecer en Internet. ¿Y eso qué va a pasar? Empieza a marcar. Exacto, la famosa huella digital, así se le llama, que cuando tú buscas trabajo, después de a lo mejor 8 años, 7 años de que pasó eso, lo primero que aparece de ti es una demanda que le metiste a una empresa anterior y pon tú que tenías razón, pero demandaste. Y ante los ojos del nuevo empleador o potencial empleador va a decir, híjole, yo no sé si era correcto o no era correcto, pero yo no quiero que me demanden. Por tanto, tal vez no voy a contratar a esa persona. Entonces, esa huella digital es un tema sensible. En España, por ejemplo, existe legalmente esta posibilidad del derecho al olvido. O sea, que tú puedas decirle a las empresas, a los propios buscadores legalmente, decir, oigan, es que esta información que además ya cerró, ya es caso cerrado, ya es a mi favor o lo que sea, me está afectando, por favor, bórrenlo. Y obviamente hay un juicio de por medio, pero te lo borran. El tema es que en México se ha intentado, el senador Ricardo Monreal ha intentado meter esa iniciativa, pero hay un problema ético muy fuerte. ¿Cuántos políticos no te gustaría que quieran borrar, por ejemplo, su huella digital? ¿Cuántos empresarios que no son precisamente los más éticos te gustaría que quisieran borrar algún periodicazo por ahí que salió de ellos de hace 7 años, 8 años? Claro. Entonces, ahí es donde viene el dilema ético, o el dilema moral, incluso si lo quieres ver así. Porque es, ok, ¿quién sí y quién no? ¿Y por qué esos que no? ¿Por qué no? ¿Por qué la ley va a estar exenta para ellos? Entonces, ahí es donde de repente... Finalmente siguen siendo parte de la ciudadanía, ¿no? Exacto. Entonces viene justamente ese tema. En España lo tienen súper bien tipificado. Cualquier persona cuya información no sea del carácter de interés público, ¿no? Insisto, los políticos, cualquier información de un político y más de un gobernante es de interés público, ¿no? Una empresa, pues obviamente su información es de interés público. Oye, pues un copy-paste, ¿no? Pero pues es que hácelo pasar a los diputados, ¿no? Sí. En México es complicadísimo. Entonces, imagínate en términos, lo que decías del estrés, lo que puede implicar para una persona que de repente sale algo que no le gusta en Internet, que a lo mejor ni dependió de él o de ella. Claro. Pues ahí está, la demanda o alguna situación negativa, alguien que lo grabaron en la calle, lo que sea. Viene un tema de estrés grave. Ese es el problema. El problema es que solamente estamos viendo imágenes sin contexto. O sea, sin contexto social, sin contexto de acción, sin contexto de coyuntura. Del momento. Del momento y aparte sin contexto psíquico. Es decir, cada sujeto lo va a entender como se le dé la gana o como pueda o como se identifique. Así es. ¿No? Entonces eso viene a crear problemas grandísimos. No sé, por ejemplo, como los famosos retos virales. Sí, por pertenecer y sobre todo con los chavos. Ahorita no sé si tú sepas, pero no hay manera de encontrar benzodiazepinas. Y una persona que está bajo tratamiento de benzodiazepinas no puede dejarla de trancazo. Okay. Si la deja de trancazo, le altera completamente todo su sistema de neurotransmisión y bueno, vienen un montón de consecuencias. Y todo esto viene porque unos chamacos o unos papás descuidados dejaron por ahí sus benzodiazepinas y a ver quién se muere primero, ¿no? Imagínate. Entonces, imagínate el problema. Por eso es que quería yo tocar este tema, porque las acciones de unos cuantos ya nos están pegando a todos a nivel emocional y a nivel vida diaria. Por supuesto. Mira, te lo pongo en este caso. O sea, hay algunos retos que a lo mejor son un poquito más nobles, como por ejemplo el Ice Bucket Challenge hace muchísimos años, parece de la prehistoria, pero realmente no tienen tanto, donde pues por alguna razón las personas se aventaban un balde de agua helada con hielos, ¿no? Para hacer un reto viral. Sí. Y de repente hubo algún genio, y lo pongo entre comillas, ¿no? Que se le ocurrió, bueno, pues si los chavos están aventando agua fría, pues yo voy a ser creativo y me voy a poner agua caliente. No, imagínate lo que le pasó. ¿En serio? Sí. De eso no me enteré, sí, pero por supuesto. Fuerte. O sea, pero es que es justamente estas deformaciones donde de repente dicen, ay, bueno, pues están echando agua helada, ¿qué puede pasar si me echo agua caliente? Obviamente, si no llevaste clases de física, pues no sabes qué te va a pasar lo que se le pasó a esta persona. Ahí te cuento las quemaduras, ¿no? Claro. O sea, a lo que voy es, sí existen estos retos que son nobles y que incluso está padre que existan para alguna fundación o para alguna cuestión noble, alguna cuestión ciudadana, pero de repente estas deformaciones o estos retos que ya son más
literalmente retar al destino, ¿no? A ver qué pasa. Ahí es donde ya no está nada padre. Por ahí se dio también este asunto cuando empezó el COVID, ¿no? Año 2020, las fiestas COVID, ¿no? Ciertísimo, vamos a contagiarnos todos para todos tener refuerzos. Vamos a contagiarnos todos para ya salir de esta y tener el refuerzo. Como si fuera sarampión en época de los 60. Hazme favor, ¿no? Sí. O sea, ¿en qué cabeza cabe? Sí. Pero hubo quien lo hizo. Y no es exento de cualquier parte del mundo, ¿eh? Fue en México, fue en Estados Unidos, fue en Francia. Bueno, en Francia que te cuento, ¿no? Súper antivacunas mucha gente. O sea, lo que voy es... yo creo que ahí hay un tema complejo donde de repente las masas, y tú nos podrás decir más en la parte mental que ocurre con esa dinámica de masas, pero a mí me preocupa que una persona pone un reto y las demás personas ni siquiera lo cuestionan. No. Simplemente se dejan ir porque está de moda. ¿Qué pasa ahí con las modas? La verdad es que es grave. Yo creo que yo me sigo yendo por el lado de la familia, de la crianza, de la identidad, de la identificación, del pertenecer. Pero también me llevó a pensar cómo inicia este trending topic. ¿Qué grado de perversidad puede tener una persona para iniciar un reto, por ejemplo, un reto viral tan fuerte como el del COVID o como las benzodiazepinas, o un reto de crítica, por ejemplo? Un reto que te ponga estándares y que te esté lastimando. Y lo gozan y hacen lana. Claro. Ese es el asunto. Hay quien cobra por eso, ¿no? Sí. Entonces yo me quedo pensando precisamente, Freud no se equivocaba en este asunto de cuando tocó toda esa patología de las masas, acerca de cómo es importante para el ser humano ser gremial y ser social. El aislamiento creo que es lo que nos está produciendo la tentación de caer en esto. Si tú lo piensas, es una ideación hasta suicida, si no es que planeación, ejecución. Si me veo bien purista y bien ecológica, echarte un balde de agua helada también provocó problemas y haters. ¿Cómo lo desperdicias? ¿Cómo es Como posible? desperdicias el agua, ¿no? Ajá. Exacto, por supuesto. Entonces, yo creo, esto me lleva a esta teoría. Creo que el ser humano per se, y lo abordó muy bien tanto Freud con su pulsión de muerte y agresión, como Melanie Klein en otros textos que luego te recomiendo que te van a gustar mucho, cómo el ser humano tiende a la autoagresión, a la extinción, al hacerte daño. Y más allá, creo que en tu programa mencioné este texto que te voy a comentar, que se llama Más allá del principio del placer, cuando ya gozas sufrir o hacer daño. Y creo que esto lo estamos viviendo hoy en día en el mundo virtual. Mira, lo que pasa es que hay un fenómeno curioso. Nos hemos dado cuenta, gracias a Internet, que en realidad esta supuesta evolución que hemos tenido como seres humanos, como sociedad, el ser supuestamente más progres, ¿no? Y más modernos y todo este asunto de la inclusión y de ser pro el LGBT y todo este asunto, pues es hasta cierto punto una imagen, una percepción, pero no necesariamente está interiorizado en las personas. Así es. Lo que pasa es que muchas personas, ya lo decía Naomi Klein en el tema de la espiral del silencio, muchas personas se inhiben de expresar su opinión real, pero eso no quiere decir que no lo opinen, solo no lo externan. Claro. Hay un libro muy bueno, ahorita que estabas hablando de los autores, que es el libro de Todo el mundo miente, de Seth Stephens Davidowitz, que es un libro muy bueno, muy recomendable, que te habla de por qué, por ejemplo, Donald Trump ganó las elecciones en 2016, ¿no? Y la manipulación es perversión, ¿eh? Por supuesto, no, pero además este asunto de, a ver, cuando ganó Obama en 2008 las elecciones en Estados Unidos, incuestionable su victoria y todo, pero hubo un aumento, y esto lo declara muy bien este autor, un aumento considerable de búsquedas en Google sobre el Ku Klux Klan o el racismo, nigger, ¿no? Esta famosa palabra para referirse a la gente de color en Estados Unidos que es bastante peyorativa, etcétera. O sea, hubo un aumento de esas búsquedas, ¿no? ¿Y eso qué te dice? Te dice que hay mucha gente que no estaba de acuerdo en 2008 que ganara Barack Obama, solamente que no fueron a votar, o no fueron a votar lo suficientes como para que Barack Obama no ganara, y ganó 2 veces además, ¿no? Sí. Lo que pasa es que Donald Trump entendió muy bien esto, ¿no? De la medición de lo que ocurre en las redes sociales y en Internet,
y detectó que existía ese público y que no era pequeño ese público. Y lo único que hizo fue ensalzar a ese público y decir, yo soy como ustedes, yo también estoy en contra de que este señor haya ganado la presidencia y estoy también en contra de los mexicanos y estoy también en contra de la agenda LGBT y todo. Y junto a toda esa gente, que muchas veces es el yankee tradicional, ¿no? El redneck, ¿no? El que vive en el sur de Texas o en Arizona, etcétera, que está bien, digo, no quiero generalizar, pero normalmente está muy detectado en los estados que tienen ese tipo de, no, y espérate, de pensamientos. Sí, un fenómeno interesante. Inclusive por pertenecer, yo sigo con mi mismo rollo de la pertenencia, muchos hispanoamericanos votaron por Trump por tal de pertenecer y sentirse gringos. Pero además ahí te va, es que ese es un fenómeno interesante. ¿Por qué el latino, no solo el mexicano, el cubano, el venezolano, por qué votó por Trump en Estados Unidos? Yo ya estoy aquí. A mí ya nadie me mueve, yo ya tengo mi green card. Lo que no quiero es que otro llegue y me ponga en riesgo. Y esa es la envidia primaria. Exactamente. Esa es la envidia primaria. Y no es que yo no quiera tener lo tuyo, quiero que tú no lo tengas, punto. Exacto. Y entonces a eso voy con el tema de toma de decisiones. Y eso es lo que sucede entonces. Así empieza el asunto de los trending topics. Sí, mira, está súper mapeado. O sea, los trending topics en realidad nacen de cuestiones sociales, o sea, no nacen de la nada, ¿no? Pero muchas veces hay que pensar en el trending topic creado y en el trending topic orgánico, ¿no? No sé, entre el estuche de monerías por ahí que de repente hago, pues yo coordino una maestría en la Universidad La Salle, ¿no? De Dirección de Comunicación, y hay una materia, justamente en esta maestría, que tiene que ver con minería de datos. Una vez que tú ya tienes datos de algo, de temas sociales, como esto que te digo de Trump y todo, ¿qué haces con esa información? Haces una estrategia para lograr ¿qué? Ese tipo de cosas son justamente con las que se pueden llegar a planear trending topics, ¿no? O sea, tienes la información de lo que está pasando socialmente, cómo se están moviendo los números, qué piensa la gente en determinado momento, si están a favor o en contra de cierta tendencia política. Un dato curioso, cuando Felipe Calderón gana la presidencia, se hizo una encuesta a nivel nacional de si la gente estaba a favor de que se combatiera al narcotraficante, o sea, que se le hiciera un combate frontal. Y con esos datos, Felipe Calderón tomó su decisión de vamos a combatir al narco. Pero de repente vemos lo que empezó a pasar y nos damos cuenta que hoy, si hacemos esa misma encuesta, hay muchos datos al respecto, la gente está en contra de que se le enfrente al narcotraficante. ¿Y qué hizo López Obrador? Abrazos, no balazos. Claro. O sea, al final, si te das cuenta, la toma de decisiones se va haciendo a partir de justamente datos. Entonces, los trending topics orgánicos no necesariamente se dan por esos datos, sino que simple y sencillamente los podemos mapear a partir del contexto, la coyuntura social que pasa. Eso a mí me preocupa mucho como psicoanalista, porque ¿dónde queda mi sujeto? Decía Lacan, el deseo del sujeto en realidad es el deseo del otro. Y aquí me lo estás comprobando. Por supuesto. Yo deseo lo que me digan que tengo que desear para ser aceptado y ser deseado. Ahí te va todavía algo más preocupante. Platicábamos ahorita fuera del aire, ¿no? El caso de un influencer famoso, conductor de televisión llamado Adrián Marcelo. En algún momento a este señor pues se le ocurrió salir en una entrevista en un podcast con Carla Panini y decir que pues las gordas no estaban bien, que porque no eran sanas y que qué mérito tenía salir en una portada de revista simplemente por ser gordo, ¿no? Básicamente se aventó eso. ¿Y qué fue lo que ocurrió? Se le fueron encima. Aparentemente. El señor ganó 40,000 seguidores en un fin de semana por esos comentarios. Sí. Y ahí está la perversión. Exactamente, o sea, a ver qué más va a decir este señor, porque puede que yo piense o no como él, pero de entrada ya lo conozco y su mensaje me llegó. Ese es el primer factor. Y luego, ¿cómo acaba la historia? El señor, después que ya le gustó el escándalo, ya está disfrutándolo, eventualmente lo que pasa es que ahora resulta con que el señor estuvo en un evento de lucha libre, ¿no? Y de repente fue agredido por un luchador llamado Chessman, ¿no? Y de repente este luchador le da un bofetadón. Adrián Marcelo como que se cae el piso, cobra otra vez conocimiento, agarra la cerveza de alguna de las que estaban ahí y se la avienta al luchador y ya los intentan separar. Y eso se volvió trending topic. O sea, el señor es como el nuevo Alfredo Adame. Vive del escándalo. Oye, Quique, fíjate que ya se nos está acabando el tiempo, pero yo no puedo dejar de platicar contigo. Tenemos un chorro de cosas que hacer. Venga. Cuando tenga tiempo, ¿nos regresamos a seguir con esto? Cuando gustes, aquí estoy. ¿Sí? Feliz de la vida. De verdad. Me encanta. Prometido. Me encanta, sí. Ya está. Porque hay mucho que hablar al respecto. Tenemos planes de hacer alguna en vivo y también me encantaría hasta que estuvieras con nosotros. Tú dime. Vale, ya está.
Trato hecho. Muchas gracias por la invitación. Gracias a ti, Quique, por ilustrarnos, gracias por regalarnos tu conocimiento y un lujazo tenerte. Un gustazo, de verdad. Gracias, hasta pronto. Muchísimas gracias por habernos acompañado en este episodio. Como pueden darse cuenta, hay muchísimo que hablar acerca de este tema. A mí me preocupa realmente la persona que es dentro y fuera de las redes. Es una realidad que ya no podemos evitar. Por eso les pido que hagamos buen uso de esta herramienta. Yo los invito a suscribirse al canal Comunicación con Causa. Y si por ahí se les ocurre que quieren ver Divaneando, divaneen con nosotros. Exprésenos sus opiniones, sus dudas, díganos de qué quieren que hablemos. Involucrémonos como sociedad para poder rescatar al ser humano. No lo olviden, somos juntos, somos fuerza, somos todos. Nos vemos la que sigue. Hasta pronto.